Bienvenidos a todos. Me presento, soy Lalo del Mazo, soy director y CEO de dos compañías enfocadas en tecnología y desarrollo y dejo que aquí Rubén también se presente. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Rubén Chávez, también soy CEO de una empresa de desarrollo de software que se llama Business Care Consulting. Y bueno, pues un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de varios temas que a nivel, digamos, de la política, a niveles sociales y a nivel de charlas de distintas cámaras empresariales, son temas que se tocan mucho, que se mencionan, pero que, como siempre digo, se hablan en lo oscurito, se hablan en privado, no sé si por vergüenza o porque a veces las opiniones suelen ser incendiarias en estos temas, pero el día de hoy quiero platicar con Rubén acerca de estas ideas. Y la primera de estas es un mito que suele escucharse mucho en el ámbito de las cámaras industriales, que es el de no puedes ser un empresario y ser de izquierda o ser un empresario y tener una idea apegada al tema del comunismo. Yo voy a platicar o quiero platicar y preguntarle a Rubén el cómo se siente, el qué le suena esto, porque yo creo que hay muchos mitos alrededor de estos temas. Entonces, pues la primera pregunta es, ¿tú qué opinas, Rubén, en relación a ser empresario y tener esta idea o esta afiliación o como dicen, tener el corazón a la izquierda? Bueno, pues yo creo que esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Ya lo había yo platicado con Lalo en algunas otras reuniones de trabajo. Y yo creo que es muy importante, por lo menos, dar nuestra opinión más en estos tiempos, en donde hay mucho cambio en la sociedad mexicana. Yo creo que parte de ese impulso de hacer este ejercicio con Lalo es pues, aportar ese granito de arena en opinar por lo pronto desde nuestra trinchera de empresarios, qué es lo que vemos de nuestro México, ¿no? Porque desafortunadamente, número uno, la mayoría de las noticias que están en los medios de comunicación masivos, pues no son las noticias que de una forma objetiva se debieran de transmitir, ¿no? Entonces, se generan opiniones muy sesgadas, hay mucha polarización en estos momentos, y yo creo que en el fondo de las cosas hay otra realidad, y yo creo que eso es lo que muy pocas personas están hablando ahorita, ¿no? Y retomando la pregunta de Lalo es, pues sí, efectivamente, ¿no? Yo coincido con él y coincidimos con muchos otros empresarios, amigos empresarios, en una visión, más allá de que sea de izquierda o de derecha, yo la llamaría una visión eh, como de progreso, ¿no? O sea, nosotros como empresarios somos, o ahorita Lalo lo va a decir desde su perspectiva, pero por lo menos yo sí me considero un empresario que tiene como objetivo final sentirse útil ante la sociedad, ¿no? Y ojo, entonces eso ya deja y rompe el paradigma de lo que se vende en todas las redes sociales y en todo el mundo, de que ser empresario es hacer dinero y luego hacer dinero y luego hacer más dinero, ¿no? Y no es así, ¿no? El hacer empresario es hacer cosas que te den satisfacción, que te hagan sentir útil y y a la postre hagas algo útil por la sociedad, ¿no? Entonces, quitando el concepto y el elemento de hacer dinero por hacer dinero o acumular dinero, entonces ya se te abre una visión completamente diferente de las cosas. Yo creo que mucha gente en México coincide con esta visión, ¿no? Las personas que antes han hecho negocios durante muchas décadas atrás tenían otra visión en donde era nada más hacer dinero, ¿no? Ese era el éxito. Y Lalo y yo y muchas personas consideramos que el éxito no pasa nada más por hacer dinero. Entonces ya partiendo desde esa idea, yo creo que entonces ya nos empezamos a alinear en otro tipo de visión, ¿no? Lalo, o sea, quitando el concepto de que tenemos que hacer dinero porque, pues por toda esa bola de estafadores de los coaches y de los, ¿cómo se llaman estos? Los que te venden el éxito en un libro, en 3 pasos, etcétera, etcétera. Yo creo que no es así la realidad y nosotros como sociedad mexicana creo que tenemos un poder, un bagaje y una cultura muy fuerte para poder centrarnos en esta idea y llevar a México a donde debe de estar, ¿no? Sí, justo, como bien lo comenta Rubén, yo creo que un poquito de lo que hemos platicado en otras ocasiones es que creemos que, como bien mencionas, el trabajo tiene que dignificarte. No importa si eres el empresario, si eres el que tiene la idea, si eres el que está trabajando, el que está programando. Yo creo que el trabajo tiene que dignificar a las personas y es ahí donde radica el éxito. Cuando a ti te dignifica el trabajo, cuando sientes que eres útil, cuando sientes que estás haciendo algo y que eso que haces está aportando a generar un cambio, a mantener algo, a darle sentido, ya sea a tu empresa, a tu trabajo, a tu vida personal, a tu vida familiar.
creo que ahí es donde radica este cambio de paradigma, que no es hacer dinero por hacer dinero, porque normalmente el hacer dinero por hacer dinero, pensemos que puede ser un tema de explotación, de yo voy a hacer dinero a cambio de explotar a los demás. Y la visión que tenemos Rubén y yo y otros empresarios es que cuando tú tienes que ayudar a que la gente pueda dignificarse a través del trabajo. Y yo creo que cuando la gente logra tener este significado y dignificar lo que hace, este sentido de trascendencia va cambiando y la gente va notando que lo que hace va a tener un impacto. Y no es como, digamos, por demeritar otras actividades, pero creo que ya el mundo ya no está hecho para este tipo de esquemas de explotación, extracción, este empresariado, como le llamamos, este empresariado de mente de tiburón, de explotar, explotar, explotar a cambio, explotar en sueldos, explotar en tiempo, explotar en todas las situaciones con tal de hacer dinero, porque el fin único no tiene que ser el dinero, tienen que ser las personas y lo que se logra con las personas. Entonces yo creo que es como, digamos, el principal mito no sé, nos comentan mucho el tema de, es que no puedes ser empresario y pensar por las personas. Claro que se puede. Claro, justamente es más bien, nos han vendido otras ideas de que no se puede ser, como dicen, no puede ser empresario y ser buena persona, pero nosotros creemos que sí, que más bien es un poquito el tema de cambiar el paradigma de que el dinero no es el centro del empresariado o de las ideas, sino más bien es el tema de que el trabajo logre dignificarnos. Algo importante que yo he notado, Lalo, no sé en tu caso, pero yo siento que, retomando lo que pasa aquí en México, ¿no? Que finalmente nuestro principal campo de acción es aquí en México, y veo que desafortunadamente nos ha costado mucho trabajo quitarnos de patrones o de enseñanzas o de supuestas prácticas que nuestros antecesores nos han venido heredando, ¿no? En concreto quiero hablar, por ejemplo, del tema de cuando tú eres empresario, los empresarios de antes estaban acostumbrados a no pagar impuestos. Esa es la verdad, ¿no? Oye, pues es que yo estoy haciendo... en México es muy difícil, no hay que pagar impuestos. Entonces, ahora viene un cambio con el presidente actual que tenemos, en donde a muchos nos duele, a muchos les frustra. Yo creo que es algo positivo el que todos tengamos que poner de impuestos, porque al final lo tenemos que ver reflejado en las calles, en la seguridad pública, en la salud. Yo creo que esas asignaturas también están pendientes, ¿no? O sea, ahora tenemos que exigir que ese dinero que nos están cobrando se vea efectivamente reflejado. Pero yo creo que por lo menos ya se dio ese paso, porque si no nos quedamos en un loop de círculo vicioso en donde yo no pago y hazle como quieras y los que pagan se llevan el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, con esta idea de base, veo yo muy tristemente que la gente no quiere entender eso y pone por delante su pasión, en la mayoría de los casos, no muy bien orientada políticamente, ¿no? Y creen que esto es como un ataque personal hacia los negocios, algo. Yo creo que así debe de funcionar cualquier sociedad ordenada, ¿no? Sí, justo. Como bien lo mencionas, creo que hay un gran cambio que se generó a raíz de la administración del presidente Andrés Manuel. Este gran cambio de paradigma de como empresario, ahora tienes que pagar impuestos y otra cosa bien importante, tienes que contratar al personal. Ya no lo puedes tener en este famoso esquema antiguo llamado de outsourcing, de están aquí un ratito y luego se van, o los tienes realmente de planta, pero no les respondes o no dignificas. Por eso hablo mucho de la palabra de dignificar el trabajo, porque creo que engloba todo esto, no solamente lo que haces, sino el cómo ves a tus colaboradores. No los ves como herramientas, sino los ves como personas que son parte de una familia. Entonces creo que este paradigma, como bien mencionas, que la gente se deja llevar por, es que el presidente está quebrando las empresas porque nos cobra impuestos y nos hace que contratemos a las personas. Ay, muchachos, pues crean que entonces no era realmente el negocio. O sea, no puedes pensar que va a ser un negocio a raíz de no pagar impuestos y de no pagar y de no contratar a las personas, ¿sabes? Tienen que ir de la mano, porque creo que esa es la clave, como bien mencionas. O también la queja que te dan mucho es que yo no veo que mis impuestos se reflejen o se lo van a robar. Bueno, eso ya no es problema nuestro como empresario. Nuestra obligación es pagar nuestros impuestos, pagar las cuotas obrero-patronales, hacer nuestro negocio, pagar y ya de ahí exigirle al gobierno que lo haga. Pero, ¿sabes? Nosotros no somos la autoridad para decir, págalos y ponlos en mi banqueta.
Creo que son dos temas distintos y creo que ese cambio de mentalidad nos cuesta trabajo todavía llegar a ese punto, que realmente la gente entienda, como bien mencionas, que tiene que haber un orden y que esto es poco a poquito, o sea, que también no es algo que vamos a resolver de un día para otro. Sí. Yo creo que ahí está la clave de cambiar el mindset de todos como sociedad mexicana, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino, yo lo veo, digo, nosotros tenemos una visión un poquito sesgada porque vivimos en una gran ciudad, ¿no? Uh-huh. Tú viajas un poquito más a la República, tienes un poquito más amplio ese panorama. Yo también a veces veo otras, pero al final las opiniones como que sí tienden y convergen a que todos quieren una sociedad ordenada, ¿no? Uh-huh. Cuando hablo de una sociedad que tiene orden, pues evidentemente es porque se tiende a balancear en todos sus ámbitos, ¿no? En la seguridad, en la salud, en el arte, en las oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es algo que también hemos platicado mucho y es parte del por qué queremos dejar nuestra opinión aquí en este espacio, es gran parte de la tarea está en nosotros mismos el cambiar el chip. Yo creo que ese es el reto. O sea, si a nosotros que vivimos en el tema de tecnología y por lo mismo tenemos que estar cambiando, si no te digo diario, cada semana, porque la tecnología es cambiante uh-huh. y por ende tiene que cambiar tu paradigma de cómo hacer el negocio para que sea un negocio sustentable. Yo veo que las generaciones que son un poquito más grandes que nosotros, inclusive nosotros y algunas generaciones más abajo de nosotros, no son muy capaces o no están muy abiertas a sentir el cambio. El cambio lo ven como un riesgo, lo ven como algo peligroso, lo ven como algo negativo, uh-huh. y eso es un freno a todas las actividades que realizas como persona, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos que hacer hincapié, y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? No nos dejemos llevar por las concepciones o preconcepciones que nos dicen los medios de información masivos. Hay que buscar la información por nosotros y sobre todo ver lo que pasa en la realidad, ¿no? No sé qué opinas al respecto. No, justo, creo que como bien mencionas, es clave el tener fuentes de información que no sean las típicas y, como dices, ver más allá. A lo mejor tenemos el sesgo de vivir en la Ciudad de México, que es una ciudad pues bastante grande, que tienes acceso a muchas cosas. Sin embargo, creo que es importante ver casos de éxito. Por ejemplo, a tema empresarial, siempre cuando tú platicas del empresariado voltean a compararte con, por ejemplo, Estados Unidos. Uh-huh. Cuando Estados Unidos, pues digamos, no es el único país donde hay empresarios. Ahí tenemos todo el mundo y tenemos, por ejemplo, ejemplos en Occidente. En China, por ejemplo, en Rusia, en Japón, en otros países donde tenemos esta otra perspectiva de cómo ser empresario, de cómo generar valor en el trabajo, cómo generar disrupción en el negocio sin caer en el estereotipo clásico de la finalidad de hacer dinero. O sea, como empresario es igual a hacer dinero y no, muchachos. Yo creo que así ya no debería de ser, más bien, creo yo. Tocando el tema de China, Rusia y Estados Unidos, una de mis sonsonetes que yo tengo con los muchachos con los que trabajamos acá en la empresa, y creo que te lo he repetido a ti también varias veces, lo hemos platicado, es el quitarnos de una vez por todas, nuevamente desde el punto de vista mexicano, que aquí en México no se puede hacer tecnología, que porque nosotros tenemos que lo mejor está en Estados Unidos. No es cierto, ¿no? En Estados Unidos hay cosas muy buenas, ¿no? Pero también hay cosas muy buenas que se hicieron en Rusia, tanto del tema político, económico y tecnológico, y no se diga China, ¿no? Que ellos, pues, inclusive ya son potencia en todos esos rubros, ¿no? Entonces, es importante también recalcar que aunque nosotros geopolíticamente estamos pegados a Estados Unidos y por ende tenemos que tener pues una relación estratégica con ellos, simbiótica, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a repetir, simbiótica, ¿no? Y no de bullying, ¿no? Que es como lo que ha pasado las últimas, no sé, 100 años, ¿no, George? O no sé cuánto, ¿no? De la relación desde que tenemos con Estados Unidos. Y yo veo muchos empresarios, grandes empresarios, que evidentemente entiendo que tienen sus intereses muy entrelazados con Estados Unidos, pero el hecho de que ellos tengan esos intereses no significa que los empresarios o las nuevas ideas tengan que ser así, ¿no? Las nuevas ideas tienen que nacer con una identidad propia, siendo de un empresario mexicano, y volteando a ver lo mejor que hay en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos, ¿no? Caso concreto, hablando de tecnologías disruptivas, hace algunos años que venimos siguiéndole la pista tú y yo, y también muchas personas, a todo el tema de blockchain y lo de las criptomonedas, ¿no?
¿Qué opinas tú al respecto, ¿no?, de esto que estamos comentando? Pues mira, yo creo que, como bien mencionas, un tema clave es voltear a otros lugares del mundo, como venimos platicando, en particular, por ejemplo, China, Rusia, que creo que la clave radica o puede estar en, uno, perder el miedo de decir, en México podemos hacer cosas buenas. Como decía un comercial hace mucho tiempo, hay talento, solo falta apoyarlo. Okay. Entonces yo creo que en México hay mucho, mucho talento, en particular en el tema de tecnología. O sea, creo que en México hacemos mucha tecnología, pero a veces no la valoramos. Y temas de soluciones como lo que hemos platicado del blockchain, creo que son temas que están dándonos la apertura de demostrar que se puede hacer en México, que se puede empezar a crear tecnología disruptiva, tecnología de gran nivel. Y pues bueno, yo soy un fiel creyente de eso. Aquí, digamos, a nivel empresarial, los dos generamos tecnología y hacemos tecnología en México con manos mexicanas. Y si bien en mi caso tengo, digamos, ocupamos componentes que vienen de muchas empresas de Estados Unidos, nunca estamos cerrados a decir, bueno, esta es la panacea. Siempre estamos buscando nuevas tecnologías, nuevas funcionalidades, y lo más claro es buscar un desarrollo constante y creer en nuestra gente. O sea, yo creo que el tema de que en México podemos desarrollar grandes puntos de tecnología puede ser un parteaguas, en especial el tema de blockchain. Sí, Creo que blockchain nos da un paradigma de cómo romper este gran sistema que, digamos, la tecnología tiene, o sea, la tecnología es como estas historias de superhéroes que empezó como una gran historia de amor y acaba como una gran tragedia. Creo que la tecnología sí ha funcionado. Empezó para solucionar y para ayudar a las personas, pero en algún punto los nichos de poder la han utilizado para eso. Un punto clave es el tema, digamos, financiero, y hablando particularmente de la tecnología, el protocolo, por ejemplo, SWIFT, que se utiliza para las transacciones tecnológicas, ha sido una gran herramienta para transacciones, pero una gran arma de muchos países, en particular para Estados Unidos, para controlar el tema de los movimientos financieros, de los datos, de los tiempos, de los impactos. Y creo que el blockchain y el tema de descentralizar las operaciones financieras es un cambio radical en decirles, señores, es que ya no se puede estar controlando todo desde un solo país y una sola tecnología, sino tiene que haber una tecnología que democratice estos procesos. Sí, justo eso, ¿no? Nosotros llevamos ya muchos años estudiando estas tecnologías, pues, estando en el negocio del software y de la tecnología, pues tienes que estar al día en eso, ¿no? Para que no te quedes atrás, porque muy rápidamente te puedes quedar un poco obsoleto, ¿no? La historia de Latinoamérica es un poquito distinta a lo que pasa en otros países, lógicamente, pero vuelvo a hacer hincapié en que, como bien comentas, en México está el capital humano y el conocimiento para hacer desarrollo de software, y falta un componente que hay que decirlo, que es el componente político que no se ha dado, en donde México pueda explotar para hacer tecnología aquí, ¿no? Y a mí lo que se me hace increíble es que no sepamos por qué pasa eso, ¿no? Todo el mundo dice, no, pues es que en México no, porque o son incapaces o no tienen el conocimiento o lo que sea, y no. Ya vimos que somos capaces, que hay el conocimiento, pero ¿qué creen? Políticamente hay reglas internacionales de comercio que no le permiten a México generar ciertas tecnologías. Eso está plasmado en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, a las personas que les interesa el saber por qué en México no se hace tecnología, y lo primero que dicen es porque aquí no hay tecnología, y a lo mejor no, lean el tratado que tiene 1000 hojas, y hay un apartado de tecnología donde dice específicamente que en México no se puede desarrollar ningún tipo de tecnología. Por ejemplo, aquí no pudiéramos hacer nosotros todavía chips, ¿no? Justo. Aquí, por ejemplo, no pudiéramos nosotros hacer cuestiones, no sé, termofísicas, bioquímicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y por ende, la tecnología está muy sesgada y está muy limitada, ¿no? He ahí el tema en donde yo lo he comentado contigo, la política nos impacta a todos, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso? Ah, pues, ¿qué crees? Pues porque tenemos unas reglas políticas que un señor o un grupo de señores hace unos años decidieron que así fuera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una tarea pendiente para nuestros políticos del mediano y largo plazo, es ir liberándonos de una forma constructiva de esas cosas para aportar al mundo y a Estados Unidos mismos y a Canadá con nuevas herramientas que se puedan compartir, ¿no? Sí, no, correcto. Justo en mi caso en particular, mucho del software que hacemos en México requiere chips.
Y como bien mencionas, nosotros en México no podemos hacer chips por la limitante legal. O sea, porque por mucho que que pudiésemos tener el personal y la mano de obra capacitado para hacerlo, legalmente no tenemos prohibido avanzarlo. Y tenemos que por eso comprarle, en este caso, a empresas en Estados Unidos, los chips. Y eso me lleva como al siguiente punto, que ahí creo que lo podemos ir engranando muy bien. El tema de esta tecnología de blockchain, que digamos, es un abanico enorme de funcionalidades que tiene el blockchain. Digamos, la más conocida o la más famosa de todas es las criptomonedas, que creo que hicieron y le pegaron a un punto clave que ya se venía hablando, se venía viendo, pero que las criptomonedas lograron hacer algo muy evidente, que es demostrar que el dólar como una moneda estable, abro comillas, cierro comillas, es, digamos, la que aún gobierna y mantiene el control a nivel mundial. Y creo que las criptomonedas, el gran punto que dieron es demostrar que el dólar ya no era lo que decía, que el dólar, como comentabas hace un rato, es la moneda que es el bully a nivel mundial, sí, que claro, a todo el mundo bulea diciendo que es el mejor, pero realmente las criptomonedas nos enseñaron a que no lo era y que es un proceso en decadencia. Sí, de hecho, el tema de blockchain con respecto a las criptomonedas, pues ha sido muy interesante. Yo me acuerdo todavía hace 5 años, personas o clientes que estaban en el sector financiero, pues estaban muy cerrados al concepto de las criptomonedas, ¿no? Por ese concepto de la estructura financiera mundial, que esa es la única que vale, ¿no? Y la verdad es que las criptomonedas vinieron a abrir la caja de Pandora, por así decirlo, en donde muchos ya sabíamos que el sistema financiero mundial estaba como con pincitas, o está con pincitas, pero las criptomonedas pues sí vinieron como a darle ese empujoncito, y desde el 2008 que salieron, pues hemos visto cómo el sistema financiero se ha simbrado varias veces. Ahorita en este momento pues el dólar está entrando, yo creo que en una de sus peores crisis, y sin embargo, como punto comparativo, el valor del Bitcoin sigue volviendo a repuntar, ¿no? Al día de hoy no sé en cuánto está, como en 30,000, ¿no? Creo. Y más aún, hace unos días tanto JP Morgan como Larry Fink acaba de decir que es oro, que Bitcoin es oro digital, ¿no? Cuando antes decían que no, que era lo prohibido. Entonces, bueno, al final es como tú dices, ¿no? Yo lo que veo es que en el caso práctico de las criptomonedas es la evolución de algo que es inevitable, que es todos los vicios y malos manejos del dinero a nivel mundial tenían que en algún momento parar, ¿no? Y yo creo que esto es una de las herramientas que permite regular eso. Y el blockchain tiene otros usos, ¿no? Sin embargo, en el tema de lo que hay que tener mucho cuidado es afortunadamente la empresa o las empresas que están más avanzadas en el uso del blockchain para descentralizar sus operaciones es el sector financiero, justamente con Ripple, que está utilizándose ya para hacer todos los movimientos de los bancos centrales y los bancos mundiales de pago. Ya no están utilizando tanto el SWIFT, están usando Ripple, pero lo están utilizando de forma privada, ¿no? Entonces hay que tener ahí en cuenta eso, porque los grandes núcleos de poder del mundo tienden a jalar hacia ellos lo mejor de las tecnologías, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo bueno es que refrenda o confirma la capacidad de la tecnología para manejar grandes transacciones y efectivamente para que sirva para un modelo, digamos, internacional de monetario o financiero, ¿no? Básicamente, ¿no? Retomando ese punto, tengo un amigo que dice en el tema de que estos grandes bancos han utilizado las herramientas de blockchain para mejorar sus procesos, pero para privatizarlos, cuando su espíritu era democratizar la tecnología. Tengo un amigo que me dice, el capital siempre va a buscar la manera de capitalizar todo lo que exista. Haya sido creado para el bien, para lo que sea. La percepción capitalista y del capital es tomar lo que hay para generar más y más y más. Y eso a mí me parece muy impactante, que es así, parece chiste, pero es anécdota, cómo va funcionando eso. Sí. Yo creo que aquí el mensaje importante, por lo menos de mi parte, decir es, nuevamente, ¿no? Que a los empresarios, colegas, no tener miedo a la tecnología, ¿no? Al contrario, hay que entrarle a las nuevas tendencias
de la tecnología, para conocerlas, para probarlas, para sufrirlas. Y para que al fin de todo esto, pues seamos expertos en ellas, ¿no? Y sepamos usarlas. Que aquí en México yo veo en muchos sectores con mucho miedo a la tecnología, ¿no? Por muchas historias de terror que tú y yo hemos visto, ¿no? Desde que le han comprado a una gran empresa un gran software que les salió carísimo y nunca les cumplió, o les cubre nada más un cachito, o por el contrario, lo empezaron a desarrollar, pero nunca contrataron a las personas correctas y llevan 20 años desarrollando y no termina. O sea, hay diferentes historias, pero al final yo creo que sí, todos los tipos de negocios, todos los giros, llevan un componente de tecnología, llevan un componente de software, y cada vez va a ser más importante ese componente de software, porque digamos que los procesos o las labores de los humanos cada vez los van a hacer más software de forma automática, independiente, entonces vamos a tener que ir evolucionando en esa dirección, ¿no? Sí, justo, yo creo que, como lo mencionas, el tema de la transición a la tecnología, hay actualmente más historias de terror, yo creo que de casos de éxito. O sea, hay más empresarios que te dicen, compré, me fue mal, y desarrollé, me fue mal, invertí un área, me fue mal, pero yo creo que hay que seguir intentando. Esto es un ensayo y error, y como bien mencionas, el tema del avance de la tecnología y en particular de los machine learnings o de estas máquinas que aprenden y de la inteligencia artificial, es algo que ahí viene, y no solamente que ahí viene como de unos años, es ahí viene y ya está aquí, ya se está empezando a implementar, ya la tecnología está empezando a implementar, nosotros a nivel empresa ya estamos empezando a implementarlo, y es algo que ahí viene, que tiene sus limitantes, que podemos después hablar largo y tendido acerca de los pros, contras de la inteligencia artificial, la parte ética, la parte de la capacidad de desarrollo, la parte de este gran temor, oye, la inteligencia artificial va a ser a Terminator y va a aniquilarnos. No, no va a pasar así, muchachos. El T-1000. Exacto, va a ser el T-1000, viene a la venganza. No va a ser así, pero es importante que, digamos, el mundo empresarial, las cámaras y el propio gobierno le pierdan un poquito el miedo, y volvemos a lo mismo. Porque luego me dicen, no, es que la inteligencia artificial va a desplazar a las personas, y no es cierto. No es cierto, porque si pensamos bajo la premisa que el trabajo tiene que dignificar a las personas siempre vamos a tener algo que nos dignifique. Como a lo mejor es muy, no es el mejor ejemplo, pero bueno, a lo mejor yo preferiría que una inteligencia artificial estuviera haciendo hojas de Excel para revisarlas, a tener una persona sentada haciendo hojas de Excel. Yo no me imagino a lo mejor llegando con mis hijos, decirle, mire hijo, hoy hice esta tabla de Excel y la voy a pegar aquí en el refri. A lo mejor no es el ejemplo más bonito para hacerlo. Yo prefiero decirle, oye, fíjate que estuve programando esto, diseñamos esto, o revisé este análisis que hizo el sistema y logramos encontrar esta falla. Cosas que la inteligencia artificial aún no puede hacer. Claro. Sí, yo creo que ahí lo que a lo mejor hacia donde apuntas es algo que yo el otro día vi, que es más bien la inteligencia artificial. O sea, no es que vaya a ganar puestos de trabajo, sino los que van a ganar puestos de trabajo son los que sepan utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Como una herramienta, ¿no? Entonces, a lo mejor si antes, si tu trabajo es hacer hojas de Excel, pues a lo mejor la inteligencia va a hacer que hagas 20, 30 veces más productivo y tú te dediques nada más a analizar o revisar, ¿no? Entonces tienes que mutar ahí tu oficio un poquito. Exacto. Con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Es correcto. Yo creo que eso, por lo menos en el corto plazo, eso va a ser. Ya en el futuro, quién sabe, pero eso sí va a pasar en el corto y mediano plazo, ¿no? Cuando el tema de la desdolarización, ¿no? Yo creo que si nos permite el tiempo, vamos a tener que hacer varios podcasts de esto, porque a mí sí me gusta. Yo creo que la clave de los mensajes es repetir y repetir. Exacto. Y el tema de la desdolarización, yo creo que es muy importante aclararlo, ¿no? Porque, o sea, todos tenemos que entender desde un punto de vista histórico por qué el mundo se está desdolarizando, ¿no? Entonces, yo hoy te voy a decir algo muy resumido, ¿no? Que es un poco irresponsable, pero sí engloba un poquito el sentir mundial. ¿Por qué se está desdolarizando el mundo? Porque se hartaron de las políticas, por no decir otra cosa, de su política extranjera de Estados Unidos. O sea, ese es el resumen. Sí, ¿no? claro. ¿Por qué? Pues ya podríamos ver los casos históricos, ¿no? De por qué se hartaron, ¿no? Hay N historias de terror de todo lo que ha hecho Estados Unidos en otros países para que los países digan, ya estuvo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué voy con esto? Muchos dicen, no, es que el dólar es la moneda, sigue siendo la moneda más poderosa del mundo. Bueno, eso es algo muy subjetivo. Ya no es la moneda más poderosa del mundo, a lo mejor ya es un mundo tripolar, puede ser el yuan de China,
Ujú. y puede ser, no sé si se metió ya el rublo de Rusia Sí. y el dólar, porque el euro pues ahí está también un poco, ¿no? Ujú. Pero a lo que voy con esto es que realmente, por ejemplo, el yuan de China sí está respaldado en la producción masiva de bienes y servicios, Exacto. más bienes, ¿no? Y también servicios que hay en China. Pero el dólar, desde mi perspectiva, está respaldado única y exclusivamente en portaaviones, F-16 y En armas. metralletas. Exactamente. Por eso vale su dólar. Es justo, siempre he dicho, el dólar vale porque es un bully. Porque amenaza es, si no transaccionas en dólares, te voy a invadir. Pero si usas dólares, yo te voy a cuidar. ¿Y de qué me vas a cuidar? De que no te invada. O sea, literal, así como dicen como los malosos, casi me vienes a cobrar derecho de piso. Básicamente es lo que hace el dólar. O sea, te viene, te cobra piso y te dice, si usas dólares, muy bien. No usas dólares, te voy a invadir. Y si no, y si lo uso, no te voy a invadir. O sea, literal me vienes a amenazar por usar dólares. Entonces creo que esa es como la clave, bien lo menciona. Está respaldado, la fuerza del dólar radica en su armamento. Y en esta gran... Pero también creo que es algo bien importante. Se ha empezado a demostrar que ya no es la potencia bélica que hay. O sea, antes escuchabas historias de, pensemos de los 70, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, de esta gran potencia bélica de Estados Unidos invadiendo países en Sudamérica, en Oriente, en Centroamérica. Hoy en día ya no puede. O sea, hoy en día su propia... O sea, su mismo modelo capitalista de hacer armas, hacer guerra y sobre sustentar su base de su moneda, es lo mismo que lo ha llevado, digamos, a eso, porque no invirtió, digamos, en algo más. Sí, bueno, tienen unos problemas sociales terribles y evidentemente pues es un tema que tendrán que resolver ellos como sociedad, ¿no? Pero bueno, era importante ponerlo en contexto para que podamos entender desde ese punto de vista el por qué se tiene que desdolarizar el mundo. Se tiene que desdolarizar por ese simple y sencillo hecho de que no puede ser que el dólar sea la moneda más potente porque es el país que vaya amenaza a otros países, ¿no? Entonces, es correcto. Teniendo esa perspectiva, por ejemplo, este tipo de plática que tenemos, yo nunca lo vi en los últimos 10 años de algún analista de los medios de comunicación masivos que se lo explique a la gente. Ninguno dice eso. ¿Por qué? Pues porque hay que entender que los medios de comunicación también pertenecen a un empresario y ese empresario también tiene una afiliación política y entonces lo que tú ves en un medio de comunicación tradicional, pues es lo que piensan realmente los dueños o los accionistas de ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso de lo que se dice en los medios de comunicación masivo. ¿Por qué? Pues porque ellos sí generan una percepción de las cosas y la mayoría de las veces no es la realidad, ¿no? No, es correcto. Entonces, retomando este tema de la desdolarización, ya habías tú mencionado el tema de algo de los BRICS, que también se me hace muy interesante, pues obviamente que toma más relevancia que otros que no son de Estados Unidos digan, oigan, pues vamos a unirnos nosotros en contra de este cuate, porque ya estuvo, ¿no? Entonces, que ese es el caso del club de los BRICS, ¿no? Es como los que ya se cansaron de que los bullearan, ¿no? Bueno, igual luego haremos otro podcast para hablar mucho más a detalle cómo surge BRICS, de dónde viene, cómo se integran, pero de manera muy resumida, BRICS es un acrónimo de la unión de países que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por eso el acrónimo de BRICS. Actualmente, para que tengan una idea más o menos del tamaño de lo que es BRICS tiene una afiliación del 42% de los países del mundo. Digo, el acrónimo empezó con ellos, porque ellos fueron los primeros que se juntaron para hacer este club anti-dólar, anti-Estados Unidos, pero actualmente tiene un impacto masivo. O sea, actualmente son mucho más grandes y más poderosos que el propio G7. O sea... Y es algo, como bien mencionas, es algo que nunca lo vas a ver en un medio tradicional que te van a decir, oigan, ahí está BRICS y BRICS es esto y surgió así y las monedas y todo, porque como bien mencionas, los medios son de un empresario o de una empresa que tiene una afiliación política, una afiliación económica y que nunca va a saltar a mencionar esto, pero siempre es importante que la gente lo sepa, lo pueda ver y pueda, justo, yo creo que en el tema retomando otro tema que creo que es importante y luego podremos hablar de la libertad, creo que el darle libertad a las personas es darle posibilidades de elegir. Si las personas tienen posibilidades de elegir, hablar y decir, creo que tienen libertad, pero si las personas no tienen posibilidades, tienes libertad, pero libertad acotada a esta cajita que yo te doy, eso no es libertad. La libertad creo que está en las posibilidades y informar y darle información a la gente, ahí radica
que puedan tomar una mejor decisión o conocer simplemente, nada más el conocer de, oye, el G7 y Estados Unidos no es la política mundial, ¿eh? Hay otro mundo enorme y más grande que está allá y del que nadie habla. Claro. Para ir cerrando este tema de BRICS y del tema del dólar, estaba viendo el otro día una conferencia de unos presidentes de varios países de África y que cuestionaban el tema. Dice, oye, no recuerdo el nombre de los países, a lo mejor aquí sí me voy a equivocar, si era Mozambique y otro más, que decían, ¿por qué las operaciones entre los países de África tienen que hacerse en dólares? Sí, sí lo vi. Y no tenemos dólares, así como, ¿por qué no estamos peleando aquí en África por operaciones en dólares cuando el dólar es allá y aquí no es la moneda que debería de estar? ¿Sabes? Es un cuestionamiento a lo mejor muy básico, pero que dices, es que ahí está el cambio. Ahí ya los países están empezando a generar un cambio que dices, ahí está, ahí viene. Y entonces, pues el tema fue, señores, se acabaron las operaciones en dólares en África, que los dólares se vayan a su país y aquí vamos a utilizar nuestra moneda. Están hablando que si crean el Banco Africano o el Banco de África o una moneda para África muy similar a lo que se ha planteado aquí en... Que a lo mejor México tiene una situación complicada porque México depende, el 82% de las exportaciones de México son a Estados Unidos, pero pensemos el resto de los países, la famosa creación de la moneda del Américo. Una moneda que pueda transaccionar en América a un costo estable, muy similar a lo que está proponiendo ahorita África. Entonces creo que son, como mencionamos, algunos puntos clave de cómo viene esta desdolarización a nivel mundial. A lo mejor poco a poquito, a lo mejor no te enteras mucho, pero ahí está, ¿sabes? Sí. Ya no es algo que puedas tapar con un dedo y decir, ay, no es cierto, no. Hay N cantidad de elementos. Y bueno, creo que eso nos lleva al siguiente tema, que es platicar un poquito, que como siempre comentamos Rubén y yo y otros amigos, amigas, es un discurso incendiario este tema, pero es el tema de hablar sobre el presidente actual en México, no solamente digamos como figura o como los hechos que ha logrado y sin un afán partidista, ni como siempre decimos como sin poner el corazón ahí, sino más bien hablar como de los hechos, de lo que se ha visto. Y lo comentábamos las últimas ocasiones que platicábamos, que le decía, a mí me impacta mucho el fenómeno de él como persona, de él como político y de lo que en el futuro se va a hablar, de cómo una persona, pensémoslo muy fríamente, en un lapso de menos de 10 años, a nivel político, logró una presidencia. Actualmente su partido gobierna 23 o 24 estados del país, no lo recuerdo exactamente, y posee la mayoría de ambas cámaras. Es una cosa, es un fenómeno que en ningún país se ha visto eso. Sí. Pues mira, yo en ese sentido, yo siempre aquí recurro a mi amigo Lalo, que él es máster, más experto en la política. Yo estoy más como del lado del ciudadano, pero sin embargo, pues tengo mis opiniones con respecto a lo que está pasando, pues en la colonia donde vivo, en la ciudad donde vivo, en el país donde vivo y por lo tanto en el planeta donde vivo, ¿no? Y en ese orden de ideas, lo que hay que decir, que tampoco lo dicen los medios de comunicación aquí que le gustan al Vicky y al George, ¿no? Es bueno, no, ya dicen ahora que es el presidente más popular y que él que no, porque ya no les queda de otra, ¿no? Que tiene poder absoluto. Y yo tengo que decir aquí es que yo no soy morenista, o sea, porque luego la gente pues empieza ahí a confundir con una opinión, con hacer un ejercicio de dialéctica, que yo creo que eso se los dejamos de tarea a nuestros amigos de la oposición, ¿no? Porque creen que estar oponer es decir no. Pero bueno, retomando el tema de lo que dices del presidente, yo lo que veo que es algo muy importante para el país como líder es que él está muy preocupado por recordarnos como sociedad la identidad que tenemos como mexicanos, ¿no? Es decir, claro, oye, no somos un estado más de Estados Unidos, ¿no? En México tenemos una historia, una cultura y una identidad propias, ¿no? Aquí se produce A, B, C, D, F, G, y aquí podemos producir A, B, C, D, F, G, podemos ser una potencia en petróleo, bla, 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 poco a poco, que eso se vino perdiendo en los últimos años, ¿no? Yo tengo muchos amigos que todavía siguen creyendo que Estados Unidos es como el jardín de Edén, de irse a vivir allá, porque es una sociedad de primer mundo y todo, y más allá de que estén un poquito desinformados de las ¿cómo se llama? De las situaciones tan terribles que están viviendo ya como sociedad, pues yo creo que es un poquito
como olvidar realmente lo que está pasando o no querer ver lo que está pasando aquí en México, ¿no? Y nosotros, nuevamente como empresarios, pues que sí tenemos la camiseta de dejar un granito de arena aquí, de dar chamba a gente aquí, de hacer productos o servicios que sean de calidad y que se exporten, como es nuestro caso, ¿no? Yo sí tengo que decir que para mí es muy importante la postura filosófica del presidente ante el mundo, de decir primero México y los mexicanos y todo, y después vamos viendo, ¿no? Uh-huh. Y de eso no habla, obviamente, le critican todo y eso, pero yo creo que esa es una de las cosas que en mi perspectiva, muy bien. Después de ahí podemos empezar a disecar qué cosas también ha hecho bien, qué cosas tiene la tarea de hacer, ¿no? Sí, El tema de salud, el tema de seguridad. Pues obviamente tampoco estamos ciegos, ¿no? Pero yo creo que para construir un país se tiene justo que hacer eso. Es decir, yo no he visto a ninguno de nuestros amigos de la oposición decir, nuestro presidente actual ha hecho esto y esto bien. Lo demás lo voy a corregir yo por esto, pero con argumentos técnicos. Es decir, aquí hizo esto mal, yo opino que este camino es por ver. No hay propuestas, ¿sí me explico? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que, como mexicanos, tener esa mente un poquito más neutral, más fría, tener una dialéctica interna de decir qué cosas están funcionando, qué cosas no, pero más allá del partido, ¿no? Y de nuestras filias y fobias, porque si no, pues no llegamos a ninguna No, parte. es correcto, no se puede construir un diálogo, no podemos tener este proceso de comunicación si no estamos abiertos como escucharlo, sin el tema nada más de tener un diálogo, ¿cómo es esto? Un diálogo como muy transparente, muy directo, decir yo propongo esto, yo tengo estos datos y yo creo que lo puedo hacer así. Digo, como dando un poquito de contexto, mi familia es una familia pues muy famosa en el PRI, o sea, básicamente pensemos que fue el corazón del PRI durante muchos años y creadora de un grupo muy famoso de poder político, por lo cual pues me ha hecho conocer y ver, digamos, las tripas del lado oscuro de la fuerza, de cómo se han operado y cómo se han hecho las cosas durante décadas. Y nunca había visto, como bien mencionaba Rubén, este tema de volver a retomar este espíritu de la identidad de México como país, de los mexicanos, más allá del tema desde antes de la conquista, de dónde venimos, del tema de qué nos ha pasado, de cómo estamos, de lo que hacíamos como mexicanos y de cómo tal cual hay algo que me gusta mucho del presidente, de no vamos a doblar las manos ante ningún otro país ni nada, ni oye, que estamos, no es cierto, aquí podemos hacer todo y como dices, a mí me gusta mucho dialogar sobre los aspectos técnicos, es, oye, ha hecho bien esto y esto, a esto le ha faltado, claro que le ha faltado, claro que como somos empresarios también, o sea, no tenemos los ojos cerrados al resto, pero sí tenemos como mucha claridad de que hay cosas que se pueden ir trabajando, se pueden ir mejorando, y no sé, un punto clave que al inicio lo criticaban muchísimo, el tema de la soberanía energética. Yo no entendía por qué, dices, a ver, si el país, o sea, si todo es como tener un coche, tengo un coche pero le rento a alguien más el motor, no, mijo, tú necesitas ser dueño del motor de tu coche. Entonces yo no entendía por qué el tema de la soberanía, de no, es que discursos de épocas anteriores, de hace muchos años, no, Pemex ya está a la quiebra, el petróleo ya no sirve. Y no estoy hablando que no quiero entrar en un tema de las energías limpias, claro que hay que invertir en ellas, claro que son el futuro, pero ahorita necesitamos todavía combustibles fósiles para operar. O sea, eso es un hecho. ¿Tenemos que transitar al otro? Claro que sí tenemos que transitar, pero el tema de que necesitamos soberanía sobre eso y que a mí me dijeran que un país como México, con una soberanía y una capacidad en tema de combustibles fósiles sí, enorme, no, ya no sirve, mejor vamos a vendérselo a los demás y vamos a empezar a invertir en otras cosas, como no, señores, necesitamos soberanía energética y ya de ahí partimos. Y al inicio recuerdo que fue criticadísimo el presidente de que si la nueva refinería, sí, que si la compra de la refinería en Estados Unidos. Y al final del día, ese discurso a lo mejor no le llamaría populista, porque yo creo que el tema del populismo son soluciones fáciles a preguntas difíciles, porque no es una solución fácil, es invertir mucho dinero en una refinería. Es algo que es que sí, como país lo necesitas, porque Estados Unidos lo sigue haciendo y todos los países del mundo son soberanos en su energía. Sí. Entonces creo que son
como bien mencionas, puntos que son bien interesantes platicar, pero justo como platiquemos de datos duros, de cosas que sí se han hecho bien y cosas que no se han hecho bien, ya sea por tiempo, por como todo. O sea, no, digamos, un presidente no es una entidad mágica que puede gobernar todo con su manto. Claro. Sí, en ese sentido yo también me pasó lo mismo que a ti, de lo de la... Pero yo por ignorante, ¿eh? La verdad es que eso es algo que tenemos que cambiar todos, es involucrarnos un poquito más en todos los factores que nos afectan como país. Deja tú como político de un partido u otro, sino decir, oye, si suben las gasolinas, ¿por qué me afectan? Pues por esto, ¿no? Si baja el gas, ¿por qué? Por esto, ¿no? Con el tema de lo de la refinería, ¿no? Pero me tuve que poner a leer un poco porque yo decía, pues, ¿qué está pasando? Y pues me encontré con la gran sorpresa de que toda esta novela de las energías limpias, pues vengo a enterar que es una novela muy poco fundamental en el sentido de por qué ahorita, ¿no? Eso es un plan a 50 años. Todos los países, ahorita China está haciendo no sé cuántas refinerías, Estados Unidos tiene no sé cuántas refinerías, Rusia tiene no sé cuántas refinerías y así, ¿no? Entonces era lógico que para que tú juegues y seas competitivo como país, pues tendrías que tener una refinería para dejar de comprar tu combustible a Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo es posible que eso no nos lo expliquen en la escuela? Es correcto. ¿No? Y nos evitamos nuestras discusiones con nuestros amigos que ellos o algunos también nos apasionamos y de facto, no, es que eso es viejo ya el petróleo. Algunos políticos hacían videos explicando que estaba mal, que porque el sol y el aire y eso, discúlpame, pero ese cuate que hizo ese video, pues, ignorante. No, totalmente. Porque las energías limpias no van a ser una realidad hasta 50 años. Sí, probablemente. Entonces, ¿qué pretendíamos? Que México le siguiéramos comprando gasolinas en lo que llegaban los 50 años. O sea, ese tipo de detalles son los que la gente no sabe luego a fondo y tiene una visión un poquito nublada, ¿no? Por otro tipo de emociones y otro tipo de dogmas, ¿no? Sí. Y no les permite. Y yo creo que eso es bien difícil. En México somos muy clavados con nuestros dogmas y con nuestras emociones y no somos tan fríos como para ver qué hay detrás de las cosas, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? No, y me queda claro que es mucho también este discurso, digamos, ambivalente y excluyente uno del otro. Por ejemplo, estas famosas cumbres del cambio climático. Se van a reunir todos los líderes mundiales para hablar del cambio climático. Y van 5. Ponle que vayan. El otro día vi que en la última cumbre climática que hubo, no sé cuántos líderes mundiales fueron. Bueno, ese mismo día, la cantidad de aviones privados que se movieron y la contaminación que generaron para esa reunión fue una locura. Entonces, a ver, muchachos, no estamos entendiendo el precepto de cambio climático y de dónde nos va a llevar el tema del cambio climático. Como bien dices, no hay que dejar de invertir. O sea, tenemos que seguir invirtiendo en energías limpias, en ver cómo vienen. Pero lo que sí es un hecho y es innegable es que hoy, no estoy hablando de hoy, es necesario todavía el combustible fósil. Y un claro ejemplo fue lo que se generó en Europa a raíz de este conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, de países como Suecia, Suiza y el norte de Europa que decían, no, aquí energía solar, maremotora y eólica. Ah, perfecto, muy bien, llegó el invierno. ¿Qué crees? No tienes baterías suficientes para almacenar toda la energía que requieres. Y necesitas gas para generar todavía tu energía. ¿Y dónde radica el gran pico de esto? Que el gas te lo suministra Rusia. Y entonces, al pelearte tú con Rusia, te quedas sin gas. Y Europa pasó uno de los peores inviernos, el pasado, que ha tenido en su historia. No había energía. Y obviamente, a lo mejor podemos pensar, bueno, en mi casa me quedo sin luz un día. Bueno, pues hace mucho frío, no se me echa a perder la ropa en el refri. Digo, la comida en el refri. Pero pensemos el tema de un hospital. Un hospital no se puede quedar ni un minuto. O sea, imagínense un hospital que los respiradores no funcionen en un minuto. No, pues sí, claro. Es la vida de las personas. Ahí en esos grandes puntos es donde radica, digamos, las decisiones frías de por qué el combustible fósil. No es si lo uso para cargar mi teléfono, si lo uso para el refri en mi casa, no. Son decisiones que tienen que ver con la vida de las personas. Entonces, como bien dices, es importante verlo a futuro, pero hoy en día tienes que seguir trabajando con esto, con una línea base y hacer un plan a futuro, probar N cantidad. O sea, México tiene un potencial enorme en tema de granjas solares, el gobierno está haciendo mucho por ir transitando, pero no puedes dejar lo otro. O sea, es como diría
un cliente que tuve hace muchos años. Necesito que cambies el motor del avión en el avión en pleno vuelo. Parece imposible, pero hay que hacerlo. Hay que estar trabajando sobre ello. Sí, y un tema también creo importante de este presidente que yo creo que, bueno, y aparte ha sido marca de su transformación o de su movimiento, y yo creo que es algo bien importante que, sobre todo a las nuevas generaciones, sí les evoque un cambio mental, es el tema de la corrupción, ¿no? Y lo veo que ya mucha gente afortunadamente habla de esto en diferentes ámbitos, pero sí nos tiene que quedar claro que México es una oligarquía, ¿no? Y esa oligarquía está hecha de corrupción. Es correcto. Así como suena, ¿eh? Entonces, oye, pero si es que mi amigo es el del dueño de la empresota esa, pues sí, pero hay que ver cómo hizo esa empresa el abuelo, porque antes eran corrupción porque es amigo del gobernador, amigo del presidente. Desafortunadamente así es nuestra historia. Yo no estoy diciendo que, oye, hicieron mal o hicieron bien. Eso ya se hizo, pero no podemos como sociedad transitar así, continuar con ese modelo, que lo único que hizo es empobrecer a la mayoría de la gente y hacer muy ricos a muy pocos, ¿no? Entonces, todo ese dinero que está en muy pocas manos es un dinero inútil. Es correcto. ¿Sí me explico? No se lo van a gastar en vida, no se lo van a gastar sus hijos, sus nietos. Entonces, esa mentalidad yo creo que yo sí la siento en ese sentido, como retrógrada, ¿no? O sea, tenemos que evolucionar esa forma de pensar, ¿no? Tenemos que ver cómo en los hechos la riqueza se distribuya, sí por meritocracia, obviamente, ¿no? Pero sí, pero quitando el componente de que el dinero es un fin per se, que era como lo que empezamos nuestra plática, ¿no? Es correcto. Y yo creo que este presidente, por lo menos en el discurso, y ha sido muy constante durante todo su movimiento, es eso, ¿no? No, o sea, el objetivo no debe de ser el dinero. La corrupción y hacerte de dinero a través de corrupción está muy mal. O sea, eso es lo peor, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es el mérito de tener una empresa gigantísima que un amigo tuyo en un gran momento te dio? Sí, claro. Si después tú no inventaste nada, no generaste nada para el mundo, ¿sí me explicó? Entonces, yo creo que eso tenemos que cambiarlo, ¿no? Y va más por el lado de los medianos y microempresarios como nosotros, que somos la mayoría de la economía. Es correcto. Porque en esta capa es donde realmente yo veo donde va a venir las innovaciones grandes y disruptivas que van a venir, ¿no? Sí, justo, creo que como bien lo mencionas, en esta gran capa media que somos la mayoría de los empresarios o de las empresas en México es donde está el cambio. Y creo que hay un precepto, como siempre digo, es el precepto más básico que en su momento el presidente dijo, pero a mí se me hace el clave, que es que por el bien de México primero los pobres. Y es eso, ya estuvo bueno de que unos cuantos a través de compadrazgos, de amiguismo, logran grandes empresas, controlarán vías férreas, líneas telefónicas, carreteras, permisos a cientos de años. O sea, justo por eso existen esas grandes mega empresas, porque no había competencia. Hoy en día es muy complicado hacer un emporio de ese tamaño con la competencia que tienes hoy en día. Claro. Es como... Pero entonces creo que es muy, muy clave esto que mencionas, el diversificar y el decir, ya no podemos estar generando recursos, generando dinero, simplemente por generar dinero para que no solamente yo, sino mis hijos, mis nietos, los nietos de mis nietos sean multimillonarios. Ajá. Eso ya, esa época de monarquía ya terminó. Y creo que eso es muy clave. La distribución de la riqueza tiene que ser clave. Correcto. El último tema, del último tema que queríamos tocar era hablar sobre videojuegos, sobre música, digamos sobre temas como generales, cómics, anime, un poquito de todo. Pero en particular aprovechando que Rubén también es músico, es cantante, compositor, y su experiencia en la música, yo le quiero preguntar algo que ha estado como, digamos, muy en boca en los últimos días, y es el tema de, retomando un poquito el tema político, porque diría una amiga, lo político es personal y lo personal es político. O sea, digamos, la política está inmersa en nuestro día a día siempre. Hemos visto este tema o este discurso desde la presidencia, desde el presidente, de las canciones que hacen apología al delito. ¿Qué es esto? Canciones que hablan o que enaltecen algunos valores que tienen que ver con el tema de la delincuencia. Entonces, a ti como músico te quiero preguntar cuál es tu idea, cuál es tu postura respecto a este tema de que el presidente condena la música con apología al delito.
Pues mira, eso es otro de los puntos en los que coincido con el presidente, ¿no? Ok. Justamente hablaba yo aquí con los muchachos de ese tema. Inclusive en mi proyecto musical, yo sí hago de vez en cuando algunos contenidos en donde sí hacen referencia a eso, ¿no? Yo como mexicano no me identifico con ese tipo de música. Yo no digo que esté mal o bien. De hecho, en algunos proyectos la música per se técnicamente está muy bien hecha, ¿no? Hablando de los nuevos corridos tumbados, ¿no? Creo que su principal exponente es un chavo que se llama Peso Pluma. Aquí el George es el experto. Peso Pluma, ¿ok? Y sí, he escuchado un par de canciones y si tú escuchas la música está muy bien ejecutada. O sea, sí, claro. hay una producción muy profesional. A nivel de composiciones. A nivel de composiciones. Y sin embargo, independientemente del género, a mí personalmente no me gusta ese género, pero puede haber personas que le guste el género, pero sí el que la letra y todo ese mood, todo esa, digamos, esa como aspiración que te genere, sea que tengas que estar o vivir o ser parte del mundo de la delincuencia o de la misoginia o que tienes que tener armas o cadenas colgando. O sea, si me explico, yo siento que los valores que enaltece pues son valores que son falsos, ¿no? O sea, entonces no hay ahí una esencia realmente que te dé algo, que te dé alguna emoción positiva a largo plazo, ¿no? Esa es mi opinión. Obviamente a la gente le puede gustar o no, pero yo sí considero que desde la tribuna pública, como lo hizo el presidente, sí debe de haber un control del gobierno, porque eso, como otros mensajes que hacen los medios de comunicación masivos, influye en el comportamiento de la sociedad y sobre todo de la sociedad que aún no tiene muy bien construido su criterio, ¿no? Sí, hablo claro. De los jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? Que se pueden dejar mal influenciar por eso. Entonces yo digo que sí hay que tener como un control, ¿no? Y yo no lo consideraría censura, porque pues por lo menos que te esperes a cierta edad para que puedas escucharlo, ¿no? Sí, claro, sí. Porque yo sí creo que siempre ha habido géneros que hablan de la violencia, ¿no? Antes estaba el pesado, y luego el rap en Estados Unidos también. Justo iba a decir, como retomar el tema del rap, de la época, por ejemplo, de Tupac, que empezaba y desde un poco más antes. Sí, no, ellos tienen mucho parecido en ese sentido. Y antes el rock pesado también era apología a la violencia, pero estaba como muy localizado, ¿no? No eran los top 5 de nivel mundial, o sea, no era lo principal que se le exponía a la sociedad, ¿no? O si va a ser un género, pues que también se exponga a la sociedad de muchos otros géneros al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo creo que sí está muy cargado ahorita eso. Yo sí consideraría, como dice el presidente, pues que hay música pues más buena onda, ¿no? Por otro lado, ¿no? Sí, justo. Yo al menos creo que el tema de la música, si bien la música en otros momentos también ha funcionado como un mecanismo de protesta. Claro. Podemos pensar en Chava Flores, podemos pensar en Joan Manuel Serrat, sí. En muchos exponentes de habla hispana, que han utilizado la música como un elemento de expresión cultural, de protesta, la maldita vecindad, o sea, muchísimos que lo han utilizado como un medio de protesta. Molotov en su momento, que fue revolucionario, que ahora lo vemos en el contexto y dices, híjole, no sé si en ese momento tuvo un gran boom, porque pues, justo nos tocó en la adolescencia temprana, que dices, no, wow, era como un gran movimiento, porque nada más el hecho de que sean groserías, sí. Ya así como, uff, y los temas que tocaba eran como muy, pues, digamos, de censura, porque si era censura en esa época. Sí. Siento que hay una línea muy delgada, que es como una línea ética que es muy difícil. Bueno, es muy difícil el saber cuándo la saltas y no, cuando estás como en un tema como no, en esa laxidad de cualquier cosa que te detenga censura. Y no, yo creo que sí tiene que haber, como bien señalas, un tema muy marcado de qué pueden ser groserías, qué puede ser algún, tal cual una grosería, algo, a hablar sobre enaltecer ciertos valores. Y ciertos comportamientos. Y ciertos comportamientos o ciertas acciones que tengan que ver en dañar a alguien más, en lastimar a alguien, o en hacer algo que al final del día, a lo mejor dices, bueno, es que a lo mejor habla de que yo fume algún tipo de droga y es mi cuerpo, perfecto,
pero para que a ti te llegue eso, que no es algo legal, algo ilegal tiene que pasar. Claro. Uh-huh. Entonces, como ver también ese pedacito de atrás que tiene que ver. Sí, yo creo que eso es muy importante en ese sentido para que no, pues para que se controle ese tema. Sí, claro, sí. Y bueno, pues aparte de la música, vamos a platicar aquí un poquito de videojuegos. Sí. Que yo, fíjate que, pues, es una de las cosas que luego ya a veces ya no tengo tanto tiempo. Yo me imagino que te pasa lo mismo, ¿no? Sí. Yo fui muy gamer hace muchos años, pero trato de no olvidar a mi niño gamer y de vez en cuando saco ahí alguna consolita y juego. Pero hace relativamente poco retomé, Uh-huh. por recomendación aquí del Vic, justamente, la última versión de el Halo. No sé si tocó Halo a ti. Sí, claro, sí, con el Master Chief. Ajá, pero ahora salió, bueno, no sé si sea la última la que juguemos, que es la última, la de Infinite, Halo Infinite. Ajá. Los que son gamers van a decir, ese señor hablando de Halo está jugando otra cosa, ¿no? Eso ya fue. Eso ya fue. Pero bueno, déjame decirte que mi experiencia en ese sentido es, cuando eres gamer retomas y dices, huevo, o sea, te vuelves es como a andar en bici. te vuelves a ver. Y lo que está bueno de este juego ahora, que ya me tomo, es que ahora puedes tener una campaña, pero cooperativa. Entonces, pues puedes sumar con 2 o 3, creo que hasta no sé cuántos, ¿no? Pues varios puedes sumar. Y estás en el mismo mundo. Hay un tanque, se suben con los 4 al mismo tanque y uno va arriba y otro va manejando y te tienes que ir defendiendo del ataque de los monstruos, ¿no? Entonces yo creo que está muy bueno ese juego. No he jugado otros, pero digo, ese es el que ahorita tengo más reciente. No estoy evidentemente en la última onda de que ya salió el Zelda y esas cosas. Ahí tendríamos que ir a un podcast especializado exacto, de videojuegos. Pero no sé tú, por ejemplo, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Cuál has jugado últimamente? Pues mira, yo no sé, a mí los videojuegos como buen gamer siempre han sido como parte importante en mi vida. Desde los primeritos, desde Nintendo, desde Atari, he jugado un poco de todo. E incluso muchas veces lo uso de inspiración para el trabajo. Por ejemplo, un software de seguridad que desarrollamos aquí en México, me inspiré en Metal Gear. Ok. En Metal Gear, sobre todo en Metal Gear Solid, el 4, ese es con viejito, sopete, ¿no? donde ya Snake es viejito. Hay 2 herramientas que usa el personaje para ubicarse y para ubicar, digamos, a los enemigos. Esa es la premisa, ¿no? Es como un pulso magnético donde al momento que te regresa la información te dice dónde está, como un eco, como un sonar como de murciélago. Ajá. Bueno, ese es el fundamento en el cual un día le platicé a los chicos, oigan, ¿y si hacemos esto a nivel de sistemas para lograr este tema de vigilancia pública en México? Y digamos, han sido como inspiraciones que hemos tomado para hacerlo. Tengo muchas ganas de jugar, bajando eso, el nuevo juego de Metal Gear, no sé cuándo va a salir, nada más vi el anuncio. He jugado muchos, por ejemplo, ahorita con mi hijo, muchos juegos, digamos, como de la vieja escuela, de juegos como de Nintendo. Son bien difíciles, ¿no? Donkey Kong, todos los juegos de Mario. Te falla un dedo y que pierdes, si Mario tiene ahora una gorra de gatito y se hace gatito, que se hace mapache, que si tiene una gorra que la lanza. Bueno. He estado jugando mucho eso y muchos juegos como, digamos, no sé cómo llamarlo, como juegos breves, como juegos cooperativos. Hay uno que se llama Stumble Guys, que nada más son un montón de monitos que tienen que correr así, es como... ¿los como vas llevando o no? Haz de cuenta que te metes al usuario y son como 40, 50 usuarios. Entonces tú entras, se arma el grupo y te elige el sistema un escenario al azar y es como una carrera de obstáculos. No, o sea, te puedes caer y sigues. Okay. Pero el chiste es como la primera jugada de los 40 pasan 20. Y en la siguiente pasan 10. Y en la siguiente pasan 3 y hasta el final hay un campeón. Pero lo que está chistoso es que son, pues eso, como monitos y con avatars que los puedes vestir y todo. Van saltando. Pero así, van saltando, van subiendo, y es así como una mega fiestota. Entonces, al inicio dices, ay, está bien fácil. Tiene su complejidad, pero lo divertido es aquí es que son así un montón. O sea, es literal como digo, es como un carnaval en videojuego. Parecen sencillos, pero son muy entretenidos. Estaba jugando mucho eso. Obviamente ahorita también Plantas contra Zombies, que lo suelen jugar mucho. Sí. Y juegos como de destreza, como tipo lo que ¿se acuerdan que se puso de moda el Candy Crush? Sí. Ahorita hay muchos como de ese estilo que si hay un señor que hace, o sea, que haces como gemitas y arregla su casa o arregla sus jardines. Un poquitín de eso que es como pues de lo que ahorita, de lo que juego con mi hijo, digamos, juegos como apropiados a su edad.
Y ya cuando tengo mi tiempo libre, pues ya los juegos como un poquito como Metal Gear, como estos de un poquito más de estrategia. Por ahí me regaló mi hermano la reedición del Final Fantasy VII, Ujú. que fue muy famoso hace 20 años. Y ahí lo tengo. Sí, a mí me Obviamente pasa la igual. complejidad es enorme. O sea, Dificilísimo. antes era, me acuerdo así perfecto que nada más tenías 3 botoncitos y porque era el PlayStation original. Y ahorita puedes controlar a 3 personajes al mismo tiempo y cambias con todos los botones. O sea, cada vez que tú aprietas un botón, los controles cambian y luego los sueltas y cambian. Y luego aprietas este y cambian para manejar a todos los personajes al mismo tiempo. Entonces puedes controlar a 4 personajes interactuando al mismo tiempo. Es como controlar a 4 personas. Entonces, o sea, he de admitir que me ha costado mucho Sí, trabajo está difícil. dar ese salto de estoy acostumbrado a usar un personaje y sobre eso ir caminando a usar 4 al mismo tiempo y que los 4 hagan magia y ataquen y defiendan y corran y otro vea el mapa y otro vea la debilidad. O sea, se van haciendo muy, muy, muy complejos. O Sí, sea, no. creo que Yo el videojuego, los videojuegos que, o sea, el que sí me superó, me lo compré con mucha emoción, el último de Mortal Kombat. Y sí, dije, wow, porque está increíble. Sale el Terminator, sale sí, el sale T-1000, Rambo, sale ¿no? Rambo. Dije, Ajá, puta, pues es mi época. Dije, puta, es dificilísimo. no, justo, Dificilísimo. O justo. sea, tienes una de. O sea, está cañón. Yo a los chavos que hacen eso los admiro porque No, justo. necesitas un buen de tiempo para poder dominar los gestos y los combos de un mono. O sea, porque aparte tiene 200 monos, ¿no? Pero, por ejemplo, Rambo, Ujú. puta. Y ya que medio lo dominas, o sea, y tienes que hacer ciertos combos para matar a un güey. Y luego el otro malo tiene otras, entonces tienes que cambiar. O sea, Sí, claro. está difícil. Ya dije, bueno, no. Sí soy gamer, pero ser gamer, empresario, músico, compositor, pues No se puede todo en esta vida. hay que irle midiendo No, creo que a. a mí me impacta mucho eso, como la industria de los videojuegos hace, ¿qué te gusta? 30 años. Mi abuelita me decía, no, mi hijo, eso es del diablo, casi, casi. Mi abuelita es una señora muy religiosa de Veracruz. No, mi hijo, eso nada más hace a la gente loca. Y como decirle a mi abuela hoy en día de, güey, es que ahora esto es una industria. Es una industria que es más grande que el cine, que la música juntos. Sí, Y el otro día platicaba con unos amigos de mi hermano que son pues más jóvenes y que igual me decían, es que los juegos han cambiado tanto. Le digo, es que ve, hay canales, ya hay gente que vive de entrenar y de grabarse. Y me decía un tío, ya sabes, como el típico tío de los memes, que sale abajo de una coladera para criticar. No, pero a ver, ¿por qué no se ponen a jugar ustedes? ¿Para qué los ven en la tele? Digo, igual que tú ves el fútbol, Ah, ¿eh? exacto. ¿Por qué no O te sea, vas a igual que jugar tú tú? te sientes a jugar y a ver el fútbol y ¿por qué no te pones un short y sales al campo a jugar? Exacto. No, porque, y le digo, Es lo igual, mismo, es lo mismo. es lo mismo, le digo, Porque no, ves, no, esa es el habilidad que tienen cambio. que es cómo lo hacen, o sea, porque tú lo intentas hacer con los juegos, no sé, me acuerdo que salió el último que me apasionó muchísimo de este juego tipo de peleas, el de Dragon Ball Z Fighters. Dificilísimo también. Lo jugaba y me gustaba mucho, y decías, no, soy bueno, y de pronto ves lo que hacen los campeones, es que, no, o sea, sabes, yo lo pienso y es mi capacidad humana no puede llegar a eso. Y entonces es que, ¿cómo lo hacen? Igual que como cuando ves a un Cristiano Ronaldo, Horas y un horas de Zlatan entrenamiento más Ibrahimovic, así un dices, don. ¿cómo saltó 2 metros? Hizo una chilena. Igual estos muchachos en a nivel de videojuegos. O Sí, sea, está cañón. me impacta mucho cómo esta industria ha crecido y ha creado, ¿sabes? Y lo veo hasta como con cierto cariño de cómo ¿sabes? Esa idea de que, ay, ojalá yo pueda crecer y dedicarme a los videojuegos, hoy en día ya es una realidad para muchos chicos que pueden dedicarse a los videojuegos. Sí. Cuando si lo hubiéramos planteado hace 30 años hubiera sido como, no, chavo, como de los videojuegos, de eso no se vive, eso es un hobby. Y aparte hay una industria inmensa de la programación de eso, ¿eh? No, claro. O sea, los que viven, digamos que es la élite, ¿no? Pero abajo está millones ya de programadores, de todo el mundo Millones. que programan eso. Y los videojuegos también han logrado muchos avances en el tema de las gráficas 2D, 3D, de la realidad virtual. Entonces yo creo que por ese sentido también hay un avance tecnológico. Yo sí creo que debe de estar mesurado el tiempo que te gastas en eso, porque Sí, claro. sí te afecta mentalmente. Yo creo que te afecta tu performance del cerebro si estás demasiado tiempo ahí. Sí, Eso es claro. mi opinión. Pero yo creo que un ratito, pues si te gusta, es como cualquier otro pasatiempo o rato recreativo. Sí, igual que si es tu trabajo, también, oye, es que es mi Pues trabajo sí. ser videojugador, bueno, como si fuera un trabajo, dedícale Ay, las sí, horas laborales ay, sí. y luego dedícale a otra cosa Otra, para que te despegarte, porque es tu despejes. trabajo. Exactamente. Pero es igual, o sea, Exacto. creo que iba de la mano, pero creo que
creo que también es de un tema que da mucho para hablar, porque Sí. con eso ha tenido aplicaciones en temas de educación, y pues mucho de lo que usamos hoy en día a nivel de tecnología y a nivel de conectividad ha venido del industria de los videojuegos. O sea, Sí. la conectividad que tenemos hoy en día de plataformas como Zoom, como Google Meet, como muchas de Se ellas, basaron en el modelo. está basado en el modelo de la conectividad de los videojugadores, porque son los que más consumen o consumían antes de la pandemia la conectividad a distancia y la operación, digamos, de trabajo en tiempo real a Sí, porque se distancia. necesita cierto ancho de banda y cierto... Exacto, ancho de banda, con comunicación constante, compartir imágenes, compartir interacción en un Sí. solo, pensamos en un solo esquema, en un solo videojuego, una sola partida, es lo que estamos viendo hoy. Ay, mira, te comparto el archivo de Excel y todos podemos utilizarlo. Claro. Ese tipo de cosas que parecen hoy en día sencillas, nacieron de allá. Y así como eso podemos estar platicando un buen rato sobre, digamos, esos plus que han traído el mundo de los videojuegos. Y a lo mejor yo lo toco mucho porque es un tema que cuando yo era niño era un tema como muy, muy mal visto. Sí, sí, sí. A mí también me tocó que era como, no, juega nada más poquito porque eso no. Sí, o no te acuerdas que antes estaban las famosas maquinitas. Decían, Pues ahí te en las vendían maquinitas va puro vago puro vago. y te vas a volver vago. Ah, bueno, pues está bien. Pero no, creo que es un tema muy interesante. Y pues ya creo que son todos los Sí. temas que tenemos para esta primer gran charla que hicimos. Sale, Sí, buenísimo. pues Gracias. listo. Muchas gracias.